La Habana real, la de la gente humilde, donde el cubano promedio lucha por ganarse la vida. Te voy a mostrar el interior de algunos barrios y también calles muy céntricas. Puede que algunas imágenes te parezcan chocantes, así que prepárate para una inmersión en una realidad diferente. Desde bien temprano se puede ver la gente esperando para tomar un autobús. No importa si es día laborable o no, si es fin de semana, si es feriado. En las calles céntricas siempre se ve el mayor ajetreo porque es donde hay más restaurantes, más cafeterías, las principales tiendas. Y en las calles colindantes la vida se torna interesante, como veremos más adelante. Los negocios privados se empiezan a ver un poco más surtidos de chucherías y de líquidos. De eso hablaremos en un futuro video. Están pasando algunas cosas que parecen interesantes. Hace algunos años atrás en este barrio habían muchas trabajadoras sexuales. Ya se ha ido controlando un poco la situación. El cubano común tiene que trabajar bien duro para poder ganarse el sustento y así mantener a su familia. En la calle se vende y se compra de todo. En un país donde reina la escasez, cualquier cosa es negocio. Vamos a esperar a ver por la tarde. El abandono se ve en las esquinas y también en algunos edificios. Muchos extranjeros que visitan Cuba nunca llegan a conocer la realidad porque no salen de los recorridos preestablecidos por sus guías turísticos.
Muchos cubanos vienen aquí a que alguna cartomántica les diga su futuro, les presagie cosas buenas. ¿Qué futuro puede tener un cubano en Cuba, además de hacer colas y pasar la mayor parte del tiempo pensando en cómo va a conseguir la comida de la semana próxima? Aquí paran los carros y autobuses que van para uno de los lugares más antiguos de la ciudad. Sitios como Luyano, Santo Suárez, 10 de octubre. En la calle Neptuno paran los carros para el Vedado. Ya cualquier tipo de recorrido cuesta más de 100 pesos. En el municipio de Santo Suárez, las personas hacen largas filas de horas para tratar de comprar comida. La gente vive en una tensión constante preocupada por qué habrán sacado en la tienda. Y claro, como los productos son escasos, la compra es racionada y controlada por la libreta de abastecimiento. Hace unos minutos les decía que en Cuba todo se compra y se vende, así que mucho ojo con los perfumes. Miren para acá. Cobre, me cueva, tío. Lo de marca lo pago bien. Las guaguas vienen abarrotadas de personas. Aquello parece sardinas en lata. Pero aún así, luego de un buen rato de espera, todos se quieren montar, no importa lo llena que esté. Una situación que es todo un lamentable espectáculo. Presten atención a este señor que pagó la guagua y no se pudo montar. ¿Quién es la última persona? De todas maneras se quedan pocas personas. ¿Quién es la última persona? Si no paga, te va a bajar. Y ahí yo si viene 5 articulados, yo voy detrás. Bájate. Bájate si no cabe. Tierra. Hay que comer un comodita.
Las imágenes hablan por sí solas. Vamos a echar un vistazo a la parte moderna de la ciudad. Estamos en El Vedado luego de haberles mostrado imágenes de Centro Habana, Habana Vieja y también de Santo Suárez. A primera vista pudiera parecer que en la tienda no hay nadie, pero es que todavía se está utilizando la vieja táctica de esconder las colas en las esquinas. Ya algunos parecen zombies, hablan solos por la calle. El estrés constante comienza a hacer sus efectos. La oferta es escasa y los precios elevados. En los próximos videos les voy a estar mostrando algunos mercados por dentro para que puedan ver el panorama completo. Hay una cosa que se está yendo de las manos y es el tema de la delincuencia, aunque no como en otros países, claro, pero sí se está viendo un incremento de la violencia y los asaltos en la calle, tanto de día como de noche. De eso vamos a estar hablando con nuestra invitada de hoy. ¿Qué te pasa? No me digas que las cámaras te ponen nervioso. ¿Te ponen nervioso las cámaras? No, ven para acá. Las manos que las tengo sudadas. ¿Y qué compraste? Unos panes ahí ¿Unos panes que te costaron cuánto? 2.500 pesos. ¿2.500? Pero no son para mí, son puras amistades, pero ay, porque no son panes solos, son panes con jamón. Yo no soy de asombrarme mucho, pero ahora sí lo he hecho. 2.500 pesos en panes es más que el salario mínimo en Cuba. Bueno, en El Vedado, aquí estamos en una zona que es un poco más cara que donde yo vivo, en La Habana Vieja. Y en La Habana Vieja y Centro Habana ha habido un ligero aumento de la delincuencia. A ver, ligero por llamarle de alguna forma. ¿Cómo va en El Vedado la situación? Porque la carne aquí, todo aquí es más caro. Aquí, bueno, aquí yo creo que un poquito más que en esos lugares. Yo hice un video, de hecho, que trata específicamente de eso. Es súper feo lo que se está viendo actualmente, además en este mes, que es súper complicado. Por lo menos aquí cerquita de donde yo vivo, hay tantos asaltos todos los días, tantos robos todos los días. Y no asaltos de que te paré en la calle y dame tu cartera, no. Asaltos violentos, ¿sabes? Que te mandan para el hospital. Te estoy diciendo que esta semana se robaron una manguera aquí en la casa. Literalmente entraron a robarse una manguera. Así que te imaginarás tú cómo está el nivel de delincuencia que entra en una casa de noche a robarse una manguera. Una manguera. ¿Y crees que el año que viene la situación mejore? Porque dicen que la economía va a subir un 3%. ¿Tú crees que mejore? ¿Por qué te ríes? A ver, mira. A ver, yo soy una persona de mucha energía positiva, paz y amor, ser muy positivo, creer que todo va a estar bien. Pero en esta situación en específico, yo personalmente lo veo complicado. Yo espero que mejore todo en general. Si fuera por mí, ojalá pasara todo lo que tiene que pasar para que todo esté mejor para los cubanos, ¿sabes? Pero está difícil. Está bastante complicado. Yo este año lo vi muy malo. Pero si tu pregunta es, ¿crees que mejor? Mi respuesta sería, espero que mejore. Quería compartir con ustedes un poco de las calles de La Habana y de cómo va la situación por acá por Cuba y un poco de la experiencia de Didi, que vive en El Vedado, ¿no? Una realidad un poco diferente a lo que vivo yo en Centro Habana y La Habana Vieja, que son los lugares donde mayormente me muevo.
pues nada, déjenme saber en los comentarios lo que creen de lo que vieron en este video. Si les pareció interesante, dejen un like, compártanlo, para que así nuestros videos le lleguen a más personas y nuestra familia continúe creciendo. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse, y también pasen por el canal de Didi para que la apoyen en su canal. Nada, familia, los quiero. Nos vemos en un video más la semana próxima.